Quiero, quiero comenzar con una pequeña reflexión. Y la predicación pasada, ¿verdad? Los que estuvieron acá se dieron cuenta que yo pasé a predicar con el teléfono. Entonces, cuando publicaron el video de la predicación en YouTube, mi mamá lo vio y me dijo, ¿verdad? Hijo, muy bonito y todo, me dice. Muy bonito el mensaje, me dice, pero, ay, tal pero, dije yo. ¿Qué le pasó a su Biblia? Me dijo. Y yo, mamá, la estaba viendo en el teléfono. Sí, me dice, pero usted sabe, me dice, que la armadura de Cristo, me dice, la armadura que Dios nos ha dejado, me dice, el arma es esta, ¿verdad? Entonces yo le dije, sí, sí, mamá, yo sé. ¿Por qué comienzo con esta reflexión? Ahora la traje porque yo sé que mi mamá va a volver a ver el video. Aquí está para que la vea. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que nosotros tenemos que andar esto. Yo sé que aquí todos nosotros, yo la traje ahora para que mi mamá vea, ¿verdad? Pero yo no ando la Biblia. Uno se acostumbró a andarla en el teléfono. Pero en el teléfono la Biblia se mezcla con cosas que no se tiene que mezclar. Y esto es santo. Entonces debemos aprender a darle el valor que se merecen las cosas de Dios. El tema de ahora se llama Cementerio de Sueños. ¿Por qué se llama Cementerio de Sueños? Porque hoy les voy a hablar de una historia, de un personaje, que tengo todo el permiso de él para hablar de esa persona, y que yo espero que todo lo que yo les voy a contar, ya eso ya pasó. Ya Dios ha trabajado mucho y ha hecho muchas cosas grandes. Pero cuando uno comienza desde su niñez, siempre uno comienza teniendo sueños, ¿verdad? Y esta persona, estamos hablando de que a la edad de 5 años, 6 años, era una persona muy tranquila, muy paciente, muy callado y era muy inteligente, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, a él su mamá le exigía demasiado, pero siempre la mamá le decía, era por su propio bien, ¿verdad? Él pequeño quería ser piloto, tenía sueño de ser piloto, le gustaban muchas cosas, quería comerse el mundo entero, pero por circunstancias de la vida y por cosas que, porque Dios lo permite, pasan, no lo pudo cumplir lo de ser piloto. Pero seguía soñando, él seguía soñando. A la edad de, ¿qué? 7, 8 años, él estaba estudiando en una institución privada y lo cambian a una institución pública. En esa institución pública comienza él ya a conocer un mundo diferente, ¿verdad? Ya era público, entonces ya es más liberal y todo. Y comienza él a perder el camino que su mamá lo había guiado, en el que la mamá de él exigía que si él pasaba a exponer o a decir algo frente al público, él tenía que decirlo de memoria.
de memoria, porque a él le decían que la mamá le decía que si él pasaba a leer, que era una vergüenza. ¿Por qué les digo que tengo el permiso de hablar totalmente de él? Porque ese niño soy yo. Mi mamá me crió en una disciplina. Gracias. Muy rígida. Pero yo le hacía caso. Y cuando lo pasan a la institución pública, él comienza a liberarse, vocabulario diferente, mañas, todo. Siguió estudiando, siempre sí fui muy inteligente siempre. Gracias a Dios siempre las cosas, a pesar de que mi mamá me presionaba mucho y todo, pero todo era con un fin, todo era con un fin. Cuando yo termino la escuela y ya paso a bachillerato, en bachillerato el libertinaje fue mucho más grande. Yo seguía soñando con muchas cosas. Entro a estudiar en el 2011 y cuando entro a estudiar en el 2011 en el instituto, muy bien, todo el estudio muy bien. Yo estaba estudiando contabilidad porque comencé un nuevo sueño. Yo quería ser contador. Y empecé a estudiar contabilidad y todo. Era muy bueno, gracias a Dios era muy bueno en los números. Siempre me han encantado los números. Pero en todo ese tiempo, él pasé por situaciones muy difíciles en las que yo tenía un padre alcohólico y antes de ser alcohólico era drogadicto. Y a la edad de 11 años, yo veía cómo mi papá, para mis hermanos sí tenía todo, pero para mí no. Yo veía otras amistades que sus padres siempre estaban para ellos y todo, y yo veía que mi papá para mí no. Me alejé de la iglesia. En otras ocasiones yo les he contado que mi mamá siempre me llevaba a la iglesia, pero cuando ya yo empecé a estudiar en bachillerato, yo me alejé. Yo le dije a mi mamá, no mamá, tengo que estudiar y para estudiar no puedo ir a la iglesia, y ese fue uno de los más grandes errores que cometí. Pero pasó el tiempo y cuando cumplí 11 años, nosotros somos 4 varones, ¿verdad? Nosotros somos 4 varones, yo soy el segundo. Pero yo veía que mi papá todo le daba a mi hermano al mayor, ¿verdad? A pesar de que mi hermano andaba en un mundo mucho más perdido, pero yo veía que siempre lo apoyaba. Entonces, yo me comencé a llenar de mucho rencor y mucho odio. Y yo decía, mientras yo no trabaje, yo no voy a tener lo que yo quiero. Y yo le decía a Dios que ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué otros que no aprovechaban las cosas, tenían las oportunidades, y por qué yo no? Porque yo que sí quería estudiar, que yo quería trabajar en muchas cosas, ¿por qué a mí no se me daban las oportunidades? Pero
Pasaba el tiempo y yo no veía respuesta de nada. Yo decía, ¿qué pasa? A mí todo me salía mal, todo, o sea, yo comenzaba algo y terminaba haciendo otra cosa. Y comencé a meterme en los vicios, en las drogas, en todo. Me metí en la calle y yo decía, ¿qué pasó con mis sueños? Por eso yo le puse al tema un cementerio de sueños. Porque muchas veces, por culpa de la familia, que es lo que nosotros más amamos, son los que nos impiden en veces cumplir cosas que nosotros queremos hacer. Porque nosotros estamos atados a una familia que nosotros vemos, o sea, eso es lo más importante que yo tengo. Yo me perdí totalmente en el alcohol. No decir perdido que andaba así en la calle, sino que yo tomaba demasiado. Yo prácticamente que tomaba todos los días. Y mi salario era para eso, para tomar, para salir en la noche con mis amistades y todo. Y me metí en el mundo porque yo admiraba a una persona que era mi hermano al mayor, porque yo a él lo veía como un padre. Él era el que me aconsejaba a mí, a pesar de lo que él andaba haciendo y todo lo que él tenía, él era el único que me aconsejaba a mí. Mi papá a mí no me aconsejaba. Y muchas veces los padres creen que aquí está el dinero, aquí está esto, aquí está lo otro. Creen que con eso basta. No. Es muy importante el tiempo de calidad. Porque de eso depende que un hijo crezca bien, sepa que hay cosas que no las entiende, pero sabe que su padre se las va a explicar. Yo nunca tuve eso. Yo lo único que veía era a mi papá en el techo de la casa, fumando crack, peleando con mi mamá. Y así me crié. A pesar de que yo tenía muchos sueños, habían quedado ahí. Y yo le preguntaba a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mis sueños no se cumplen? Yo empecé a trabajar con 11 años y dije yo, de aquí para allá yo me voy a dar lo que yo quiera y nadie me tiene que decir nada a mí, porque mis cosas me las doy yo. Y agarré esa autoridad en mi vida de que nadie me podía decir nada. Yo a mi mamá solo le informaba, mamá, voy a llegar a tales horas, o no llego ahora, o estoy bien. Eso es lo que yo le decía a mi mamá. Y mi papá me llamaba, ¿dónde estás? Por aquí ando. ¿Pero dónde estás? ¿Por qué no has venido? Yo no tengo que andar dando explicaciones a ustedes, nada. Así le respondía yo a mi papá. Con mi papá tuve muchos problemas. Yo siempre defendía a mi mamá. Porque mi mamá era la que había implementado la disciplina en la casa. Mi mamá. Y mi mamá, no hagan esto, no se metan en esto, hagan caso. Mi mamá todo el tiempo fue eso. Fue la disciplina del hogar. Y mi papá no. Mi papá, él estaba ahí, pero a la misma vez no estaba. Porque él siempre, todo el tiempo pasó en los vicios. Gracias. Él siempre pasó en los vicios. Y ahí, cuando yo empecé a estudiar ya en el instituto, me metí a la pandilla estudiantil primero. Comencé a
andar delinquiendo con los estudiantes, con los mismos estudiantes. Allá en El Salvador existe eso, las pandillas estudiantiles, que pelean los nacionales con los técnicos. Los nacionales son los que llevan una carrera así como general, no son técnicos. Y como yo era técnico y yo me sentía el más gallo, ¿verdad? Entonces comencé a delinquir. Mi mamá no se daba cuenta de nada. Yo pasaba todo el día en la institución. Mi mamá no se daba cuenta de nada. Estuve en un motín estudiantil, en una pelea. Llegué a una delegación. Me tuvieron retenido ahí por unas horas. Pero por mi récord, que yo tenía un buen récord estudiantil, porque era un buen estudiante, me soltaron. Mi mamá nunca se dio cuenta de eso. Y yo seguía metiéndome más en esas cosas, yo seguía así, porque yo estaba lleno de rencor, lleno de odio. Y yo decía, no, es que a mí nadie me tiene que decir nada. Pero yo seguía soñando. Aunque todos mis sueños en ese momento eran un cementerio. Todos eran un cementerio. Sigo trabajando, pero seguía metido en tonteras por cuidarle la espalda a mi hermano. Me metía en cosas que no tenía que hacer. Con las famosas pandillas. Y yo tomaba mucho. Cuando yo tomaba mucho, yo era el único que aportaba en la casa, porque mis hermanos no trabajaban. Entonces yo era el único que aportaba en la casa. Pero mi papá todo el tiempo decía que yo nunca daba nada. O sea, era algo personal él conmigo. Era algo personal que él tenía. Y por mucho tiempo tuvimos problemas, diferencias, de todo. Él tomaba mucho. Y hay veces que yo estaba tomando y él llegaba donde yo estaba para molestarme. Y una de las cosas más difíciles que fueron las que pasamos fue en una discusión muy fuerte que tuvimos, en la que yo tuve frente a frente a mi padre con un cuchillo en la mano. En ese momento yo no veía a mi papá. Yo andaba en la calle. Yo quería hacer hasta lo último con él, porque ya era mucho. Siempre me gritaba en la calle. Me decía muchas cosas. Y ese día él estaba frente a mí y yo, de la cólera que sentía, lo único que hice fue, le pegué una patada a un sillón y lo empujé a él así. Tiré el cuchillo y me di la vuelta y me fui. Yo sé que en ese momento no fui yo, sino que fue Dios quien no permitió que yo hiciera algo, porque si no, no estuviera acá. No estuviera acá con los sueños cumplidos que yo ya cumplí. Porque uno no se tiene que quedar con eso. A mí me dieron un versículo que es el versículo que me hizo a mí recapacitar en muchas cosas. Y es en el libro de Isaías 41, del 8 al 13. Cuando a mí me dieron este versículo,
fue en el momento en que yo emprendí el viaje hacia Costa Rica. Les estoy haciendo breve la historia porque si no, no termino ahora. Pero ya les sigo contando parte de lo que pasó en toda esa etapa en la de que yo sí era parte de un cementerio de sueños. Yo tengo un amigo en la empresa que me dice, vea, yo le voy a dar este versículo, léaselo, me dice. Y sépalo, me dice, que no importa todo lo que usted ha creído que no va a pasar, o todo lo que usted ha pensado que Dios nunca estuvo con usted, me dice. Si usted ha pasado por cosas difíciles, es porque Dios lo permitió, me dice. Y es porque Dios, me dice, siempre escoge a sus mejores guerreros, me dice, para sus mejores batallas, me dice. Y yo me quedé, ¿por qué? ¿Por qué me dice eso? El 8 dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hasta ahí yo me quedé asombrado. Y yo me quedé como. Y yo hice mío el versículo 10. Yo tenía 15 años. Y me había entregado totalmente a la calle, a los vicios, a las drogas, a las mujeres. Y no me sentía bien. Yo no me sentía lleno. Yo decía, pero ¿qué es lo que me hace falta? Si tengo todo. Tenía dinero, tenía mujeres, tenía todo en la calle. Y yo decía, no, es que no he cumplido ninguno de mis sueños. No he cumplido ninguno de mis sueños. No he cumplido nada de lo que yo le prometí a mi mamá que yo iba a hacer. Me he defraudado a mí mismo. He defraudado a mi mamá. Y en ese momento que yo estaba pensando eso, yo dije, yo defraudé a Dios también. Y me estoy convirtiendo en un cementerio de sueños, en el que no estoy haciendo nada por salir adelante y me estoy quedando ahí tirado. Mi cuerpo era una tumba de sueños, que no había hecho nada, que se había ahogado en el rencor, en el orgullo, en el odio, a pesar de que Dios siempre había estado conmigo. Porque Dios siempre ha estado conmigo y siempre ha estado con usted. Por eso ahora, cuando empecé yo le dije que pusiera en las manos de Dios todo lo que usted quiere. Porque como dicen, Dios tarda pero no olvida. Yo pasé por muchas circunstancias y yo decía, no, yo ya no voy a hacer nada. ¿Cómo es posible que mi hermano le están pagando la universidad y no quiere estudiar? Y yo, que yo quiero estudiar, a mí nadie me dice, mira, te voy a regalar algo. Entonces me di cuenta de que Dios quería que yo aprendiera a salir adelante solo con Él, sin nadie más, solo con Él. Y así fue. Entre todos los problemas que yo tuve, con mi papá, con mis hermanos, con mi mamá, los amo a todos, gracias a Dios todo está bien.
Con mi papá me hablo muy bien, gracias a Dios. Lo perdoné, él me perdonó y todo. Y hablamos. A pesar de todo el daño que él inculcó en mí, yo no me iba a quedar ahí. Yo sabía que yo era alguien que valía la pena. Y entre muchas noches de lágrimas en las que yo me ponía solo en mi cuarto a preguntar que por qué me pasaba todo eso, Dios me dijo una pregunta. Tantos sueños que tenés, me dijo, ¿y qué estás haciendo vos para cumplirlos? Si tu peor enemiga ahorita es la mente, y tenía una gran razón, porque Dios nunca se equivoca. Su peor enemigo, mi peor enemigo es la mente. Porque nos creemos todo lo que nos dicen. Es que usted no sirve para esto, usted no va a servir para esto, usted no va a hacer esto, usted nada. Y eso se queda aquí. Eso se queda en la mente de uno. Y uno lo guarda como un tesoro eso. Eso de que no vas a poder o no vas a hacer esto, no lo vas a lograr, ni lo intentes porque no va a servir. Lo hacemos como un tesoro y lo guardamos. Ay, es que me lo dijo mi papá, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi tía y esa es la más cercana a mí, me lo dijo mi prima y es con la que yo más me llevo. ¿Qué tiene que ver? Ay, es que vos sos un dramático, eso no vas... ¿Qué? No tiene nada que ver. Usted puede. Y cuando yo llegué a Costa Rica, una persona me enseñó a decir, vea, me dijo, conmigo el no se puede, no existe, me dijo. Y yo le dije, ¿y si no puedo hacer eso, qué? Si puede. Así que vea cómo hace, pero tiene que hacerlo. Y desde ahí yo dije, yo sí puedo. Yo sí puedo, porque para todo hay solución. Para todo hay solución. Hasta para la muerte. Y todos dicen que para la muerte no hay solución, pero sí hay solución. Porque usted puede salvar su alma si está con Dios. Entonces, esa es la solución para la muerte, porque usted va a pasar a mejor vida. Vamos a pasar a mejor vida. Entonces comprendí muchas cosas y uno de los sueños que yo le prometí a Dios, que si Él me regalaba un hijo a mí, que yo sí le iba a ayudar a soñar. Pasaron 7 años. Yo tengo 7 años de estar con mi esposa. Y habíamos intentado tener un bebé. Y no se daba. No se daba. Yo le preguntaba a Dios, yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué no me quieres dar la oportunidad?
si yo te prometí que yo no iba a ser la versión de mi papá. Que aunque lo amo mucho, a mi padre, yo no iba a ser como él. Y Dios no me respondía. Pasaba el tiempo. Mi esposa tenía un desorden hormonal. Y en repetidas ocasiones ella tuvo atrasos hasta de 3 meses. 2 de esos atrasos yo le compré la prueba, se la hizo y nada, siempre salía negativo. Y ella, la primera vez salió negativa y la segunda vez me dice y otra vez salió negativa. Y en una tercera vez me dice, amor, viera que tengo un retraso. Ajá, le dije. Gracias. Sí, me dice, cómprame la prueba, me dice. Ahora sí. Y yo, ¿será? Le compré la prueba otra vez. Y se la hizo. Y nada. Vea, yo me discutí con ella. Y le dije yo, ¿sabe qué? Yo ya no quiero hijos. Yo ya no quiero hijos. Y no me diga que lo volvamos a intentar porque no quiero hijos ni con usted ni con nadie. Después de esa discusión yo le dije a Dios, ya no me des hijos. Ya no quiero. Porque tú sabes lo que yo anhelo ser padre. Pero si no te place, está bien. Hablamos de adoptar. Y no. Yo estaba muy dolido. Pero como no es cuando uno dice, sino que cuando Dios quiere. Yo estaba en el trabajo. Estábamos hablando con unos compañeros. Y me dice, el compañero de mi oficina me dice, ma, vieras que yo creo que mi novia está embarazada, me dice. Y yo, vacilando le decimos a él, ¿verdad? Que ahí en la empresa le íbamos a hacer la revelación y todo. Yo estaba almorzando y yo el teléfono lo andaba en silencio. Mi esposa me estaba llamando y llamando y llamando. Bajé del almuerzo, me estaba cepillando los dientes y me dice, ¿qué está haciendo? Que no me contesta. Estaba almorzando, le digo, yo estaba almorzando. Y me dice, ¿está ocupado? Me dice, solo me cepillo los dientes y voy para la oficina. Me cortó, guardé el teléfono, salí del baño y yo iba caminando, tenía que recoger unos análisis en el laboratorio y subo las gradas. Yo no podía contestar el teléfono ahí, pero me estaba llamando. Yo tenía al puro frente el jefe de calidad. Si me veía con el teléfono me amonestaba. Pero en ese instante dije, una no es ninguna. Y le contesté.
Cuando yo le contesto, me dice, ¿qué estaba haciendo? No, estábamos hablando ahí con el compañero, le digo de que parece que va a ser papá y todo, ¿verdad? Y mi esposa comienza a llorar. Y yo le digo, ¿pero qué le pasa? Es que usted no me contesta y usted va a ser papá, me dice. ¿Cómo? Sí, me dice. Usted va a ser papá, me dice. No, no le creo, le digo. ¿En serio? Me dice. Estoy embarazada, me dice. Vea, yo bajé y yo sentía que iba en el aire. Yo sentía que, no sé ni qué sentía. Llegué abajo a la oficina. Mi compañero me iba a entregar el turno y le dije yo, ma, espérame. Me salí de la oficina, me fui atrás de la oficina y me manda la foto de la prueba. Y esta vez sí era positivo. Yo me sentí, casi me voy de espaldas, no hallaba ni qué hacer. Y lo primero que hice fue pedirle perdón a Dios. Porque muchas veces yo me había molestado con Él. Pero era porque Él me estaba preparando a mí. Cuando mi esposa me dijo eso, a mí me pasó así, en cuestión de segundos me pasó una película de toda mi niñez. Y yo le dije a Dios, Señor, yo te prometo que sea lo que sea que venga, todavía no sabemos, pero sea lo que sea que venga, yo le voy a enseñar que los sueños sí se cumplen. El sueño más grande para mí era ser padre. Dios me va a dar la oportunidad de serlo. Y yo cuando salí del Salvador, todavía no iba a la iglesia. Yo venía y tenía mucho tiempo de no ir a la iglesia. Pero cuando yo salí, yo le dije a Dios que yo no iba a ser como mi papá. Que yo no quería ser como él. Que yo quería romper con toda esa cadena que, que él había fundido en nosotros. Que los vicios, que mujeres, que drogas, que todo eso. Yo quería romper con eso. Y hasta la fecha, yo me equivoco. Porque siempre me voy a equivocar, perfecto no soy. Pero he dado lo mejor para no ser como mi papá. Donde quiera que esté él, yo sé que en algún momento él va a ver esto. Te amo, papá. Usted sabe que no tenemos nada en contra ya. Pero yo decidí no ser como él. Por eso cuando yo leía esto, y yo estaba en mi trabajo,
Yo decía, ¿y ahora de qué voy a predicar? No hallaba de qué hablar. Siempre me pasa lo mismo. Yo no soy como esos pastores, ¿verdad? Por supuesto, no soy pastor. Pero esos pastores que yo veo que se van a su agenda y dicen, no hayan, pero, o sea, no hayan cuál tema elegir. No, yo ni siquiera el tema. No sabía ni qué leer. Y estaba sentado, ¿verdad? En la oficina. Y yo dije, no sé. Y como desde que mi esposa me dijo eso, vea, yo solo veo cosas de bebé, yo estoy vuelto loco, así se lo digo. Y me siento muy feliz de que Dios me haya dado la oportunidad de, de conocer ese sentimiento. Yo sé que aquí hay muchos padres y es difícil, ¿verdad? Ser papá es muy difícil, pero yo sé que así como Dios me ha moldeado y me ha enseñado muchas cosas desde mi niñez, ver cosas que no tenía que ver, meterme en cosas que no tenía que meter, agarrar vicios, adicciones, eh, un montón de cosas, drogas, alcohol, mujeres, dinero mal habido, pornografía, todo eso. Y mucha gente me decía a mí, ¿para qué querés hijos? Si mira cómo está el mundo, solo cosas malas les enseñan. Y yo quiero un hijo. Yo quiero ser papá. Yo sí quiero saber qué se siente ser eso. Yo sí me quiero quebrar la cabeza con mi hijo. Y quizás no quiero, cuando él esté ya acá, quizás no voy a llegar a un extremo como mi mamá era conmigo. Te amo, madre, te amo. Pero a mí me sirvió lo que mi mamá hizo conmigo. Yo le contaba a mi esposa, yo con 6 años, 7 años, a mí me eligieron para ser maestro de ceremonia en un acto cívico. Como allá en El Salvador, una semana es cívica, ¿verdad? Cuando va a ser el 15 de septiembre. Entonces, por secciones les tocan los diferentes países. Entonces, a mí me tocó ser maestro de ceremonia de todo el acto. Y la maestra preparó todos los puntos. Claro, la maestra se emocionó y comenzó a escribir y sacó 3 páginas, tamaño oficio, 3. Ella ya tenía preparado a quién le iba a decir que fuera el maestro de ceremonia. Cuando llega mi mamá a recogerme, le dice, mi mamá se llama Concepción, allá le dicen Conchita. Y le dice, ni a Conchita le dice, vea que hemos elegido a Raúl para que sea el maestro de ceremonia, ¿verdad? Y mi mamá, sí, sí, está bien, no hay problema. Ella me embarcaba en todo a mí. A mí me vestían de indio, me vestían de animal, de todo. Mi mamá siempre me metía en todo a mí. Y esa vez me dice, sí, sí, está bien. Y a mí no me habían preguntado nada. Cuando llego a la casa, me dice mi mamá, mira, me dice, la profesora te eligió para que seas maestro de ceremonia, me dice, esto es lo que te tenés que aprender. Eran 3 hojas completas. 3 hojas completas. Y me dijo, y usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y yo le dije, sí, mamá, de memoria me lo tengo que aprender todo. Yo tenía
aproximadamente 8 días. Y cada vez que yo llegaba de estudiar, mi mamá ponía una mesa, ponía una silla y me ponía las 3 papeletas. Y me decía, después de que termine todas las tareas, comienza a aprenderse eso. Yo tenía una presión y no se me olvida. Que yo le decía, mamá, pero ¿por qué yo tengo que pasar de memoria todo? Si todos los que pasan ahí leen. Y me dijo, usted no es ninguno de ellos. Usted es mejor que ellos. Entonces usted se va a aprender de memoria todo y no quiero ningún error. Cuando llegó el día, mi mamá iba conmigo. Me arregló un traje ahí. Y llegué a la escuela y la profesora me pregunta, ¿ya está listo? Me dice, sí, sí. Présteme las hojas, me dice, para pasarlas en limpio, me dice. Y se las voy a poner en un cuadro. Yo le dije, no, profe, le dije, yo no las traje, le dije. Y me dice, ¿y cómo va a ser? No, es que yo me las aprendí de memoria todas. Yo me había aprendido todo. Y tenía que cumplir con todo lo que mi mamá me decía. Pasé, cumplí con el acto cívico. Los maestros se quedaron asustados. Y mi mamá muy contenta. A pesar de todo, de la presión que yo tenía y de lo que yo decía que por qué yo me tenía que aprender todo eso de memoria, cuando yo salí y ver la sonrisa de mi mamá, a mí se me olvidaba todo, porque yo decía, sí le cumplí, sí lo logré. En febrero de este año, yo le mandé a ella una foto. Con mi título de contabilidad. Y le dije yo, mamá, aquí está lo que le prometí. Y me dice, ¿qué? Me dice, vea la foto, le dije. Cuando ella vio la foto se soltó a llorar. Y me dijo, yo sabía que vos podías. Y de todos mis hijos, me dijo, quizás sos el más enojado, quizás sos el más amargado, me dice. Pero el que cuando se propone algo lo logra. Yo saqué mi carrera técnica, un técnico en contabilidad, porque yo había hecho una promesa y yo le había dicho a Dios que yo iba a cumplir con todos mis sueños. Y yo terminé mi contabilidad. Yo le mandé el título a mi papá y le dije yo, ¿se acuerda cuando usted me decía que yo no iba a poder hacer nada? Que yo no era nada en la vida, que yo era el hijo que menos le servía a usted.
Y se acuerda que yo le dije que yo le iba a demostrar a usted que yo sí podía. Y mi papá me dijo, yo siempre supe que vos podías, me dijo. Pero, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué siempre me vio menos? Nunca lo entendí. No me quiso responder. Y gracias a Dios, yo quité de que dijeran que yo iba a hacer eso. Me ha costado mucho. Ha sido muy difícil. Y ahora lo hablaba yo con alguien y le decía yo que no es que no me haga falta mi familia. Si Dios lo permite, yo voy a viajar en este año para allá. Pero muchas veces tenemos que renunciar a cosas que nosotros creemos que son buenas para nosotros, pero no nos dejan crecer. Nos sentimos tan atados a esas cosas y pensamos que solo ahí estamos bien y no es así. Tenemos que aprender a soltar, a liberar espacio de las cosas que no nos sirven, que sí nos sirven para una cosa, pero nos obstruyen el camino para otras. Yo no sé cuántas personas aquí han pasado situaciones difíciles y han querido cumplir algo que aún no lo han logrado. Quizás todavía no es el tiempo, pero ¿qué está haciendo usted para cumplir eso? Para alcanzar ese sueño. ¿Cuántas cosas ha dejado botadas pensando que ya no las va a cumplir? Las mujeres, solo porque salieron embarazadas con su primer bebé y ya después no, ya no voy a poder hacer nada, mentira. Sí se puede, a pesar de todas las dificultades. Y si usted tiene alguien o algo cercano que le está impidiendo y le está llenando la mente de pensamientos diciéndole que no puede, que no lo va a lograr, que no lo intente, que no sirve, deséchelo. Ponga un punto de referencia y comience de cero. Comience de cero y fije su mirada principalmente en Dios y luego en esa meta, en ese sueño que usted quiere cumplir. Que aunque parezca que está de aquí a Rusia, de aquí a mañana usted lo tiene que ver más cerca. Y cada día que vaya pasando usted lo vea más cerca. Porque los sueños sí se cumplen. Pero el responsable de que se cumplan es usted. Yo le doy las gracias a Dios por todo, por mi familia, por mi esposa, que ahora no pudo venir, porque está embarazada y se siente mal. Y le agradezco mucho a Dios por esta oportunidad, porque quizás ustedes van a decir, pero yo he pasado cosas más difíciles. Puede ser que haya pasado cosas más difíciles que las que yo pasé.
Pero si se ha quedado estancado, entonces de nada sirvió el proceso que usted pasó. Porque Dios lo pasó por un proceso a usted, a su familia, a sus hijos, a lo que sea, para eso. Para que usted con orgullo, así como yo, pueda decir, yo ya cumplí mis sueños. Yo puedo decir que me hacen falta cosas todavía por cumplir. Pero ya no tengo la mentalidad de antes que decía yo, ya no lo voy a lograr. O no sé, ya voy a ver si lo hago. No. Yo empecé a estudiar el técnico en contabilidad, yo estaba trabajando. Y hace una semana, exactamente una semana, yo me quedé sin trabajo. Y mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer? Tranquila, tranquila que Dios sabe cómo lleva todo. No me preocupo. No me preocupo porque Dios me enseñó el potencial que yo tengo. Y trabajando en una empresa o no, a mi esposa y a mi hijo no le van a faltar nada. No le va a faltar nada porque yo le prometí a Dios que pasara lo que pasara, yo quería ser un buen padre. Y un trabajo, tenerlo o no, no va a ser la excepción. Gracias a Dios, tengo mi negocio. Y yo tanto le pedí a Dios que yo quería ser empresario, que si Él puso esto de quitarme el trabajo para yo enfocarme en mi negocio, lo voy a hacer. Dios conoce mi corazón y conoce mi carácter. Y yo creo que Él ya no quiere que yo trabaje en una empresa. Porque donde yo estaba muy bien. Pero me querían cambiar un turno, me querían poner un horario que yo no lo acepté. Entonces me despidieron. Pero yo sé que Dios tiene todo bajo control. En esta mañana le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por haberme permitido hablar un poco de algo que fue muy difícil para mí, pero que con el tiempo me hizo comprender muchas cosas. Me hizo entender de que uno nunca está solo. Y por eso yo hice mío Isaías 41:10. Dios siempre va a estar con nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. El que le fuerza a uno, el que le da fuerza, el que le da el coraje a uno, todo. Por más que nos sintamos débiles, pongámoslo todo en las manos de Dios. Hay una alabanza que a mí me gustó mucho porque esa amistad que a mí me dio ese versículo me dijo, usted lo único que necesita es a Dios. Y cuánta razón tenía. Cuánta razón tenía esa persona porque en todo lo que yo he logrado, el único que me ha podido sacar adelante ha sido Dios.